Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy empezamos las efemérides del día 10 de enero de 2023 con el cruce del Rubicón por parte de Julio César. La situación en Roma se había puesto complicada para César, no le habían concedido el, el imperium proconsular que pedía y prácticamente no le quedaba más opción si quería seguir vivo políticamente que cruzar el Rubicón y atacar a su antiguo socio Pompeyo. El Rubicón no se sabe muy bien dónde está, ni se sabe muy bien lo que dijo, porque lo que es famosa la frase, alia jacta est, pero no está muy claro que dijera eso. Eso lo escribe Suetonio, pero Plutarco nos dice que dijo en realidad ni rizos chivos, que es algo así como lo dijo en griego. Los romanos altos, las capas altas romanas hablaban casi todos el griego, que es algo así como que corran los dados, que sea lo que Dios quiera, que a jugar y que Dios reparta suerte, algo parecido. Seguimos con la inauguración del metro de Londres en el año 1863 para continuar con la aparición de Tintín en el año 1929 o con la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1946, en el que estaban representadas en ese momento 51 países. En 1966 se produce la Declaración de Tashkent, que es una declaración por la que la India y Pakistán hacen la paz después de una guerra que venía desde el año 1965. Seguimos con los nacimientos importantes, pues en 1880, un 10 de enero, pues nació Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República Española. En 1924 nació el famoso escultor Eduardo Chillida, por sus esculturas esas ahí, La sombra del viento, creo que se llama, o algo del viento, y más famoso, bastante escultor español. Luego en 1941 nace Rod Stewart, el rubio escocés, cantante rockero. En 1949 nace George Foreman, que fue un boxeador que ganó el título de los pesos pesados, fue el que lo consiguió con más edad, teniendo más edad, y fue famoso sobre todo su pelea con Cassius Clay en África. Fue muy famosa y como Cassius Clay al final logró derrotar con una táctica muy inteligente. Luego en 1956 nace Antonio Muñoz Molina, que escribió pues, varias obras, bastante famoso. Está casado con Elvira Lindo, escribió El invierno en Lisboa, por ejemplo, que se hizo una película sobre ella, que actúa Dizzy Gillespie, que es un cantante un músico de jazz que tocaba la trompeta torcida, y con los mofletes. Ya hablaremos de él. Luego escribió El Tenebro, Plenilunio, es la U minúscula en la Real Academia Española y fue premio Príncipe de Asturias en el año 2013. En 1973, nació Iker Jiménez. En 1976, David Muñoz es el que nace, el cantante de Estopa, el de La Barba. Seguimos con hechos históricos. En 1429, pues nació, parece ser que es cuando se funda la Orden del Toisón de Oro, ahí Corderito, Cordando. Luego tiene lugar en 1475 la batalla de Bar-Louis, en que Esteban III de Moldavia derrotó un ejército turco. Luego en 1776 se publica un panfleto que se llama Common Sense y en él se considera el folleto más incendiario que se publicó en la etapa de la Revolución Americana y afirmaba que las colonias norteamericanas no tenían ninguna compensación de su metrópoli, cuyo único propósito era explotar sus riquezas y que cualquier análisis concluiría con la necesidad de las 13 colonias de obtener su independencia. Bueno, pues lo escribió Thomas Paine, un panfleto muy importante, pequeñito pero muy importante. En 1815 se produce la batalla de Guayabos en Uruguay, que el ejército uruguayo de Artigas pues vence al ejército centralista de Buenos Aires al mando del Manuel Dorrego. Luego en 1916 se produce la ofensiva de Erzurum, que durante la Guerra Mundial Rusia derrota al Imperio Otomano. Es el comienzo. En 1926 Iván Saúd es proclamado rey del reino independiente de Haz, que posteriormente se incorporaría a Arabia Saudí. En 1927 tiene lugar de la película Metrópolis, con su robot, su estética futurista de Fritz Lang,
En 1986 también ya tiene el 10 de enero tiene lugar la liberación de Juan Pedro Guzmán. Este era un empresario que había sido secuestrado por ETA y que fue rescatado por los GEO, Grupo Especial de Operaciones. Vamos con fallecimientos. En el año 314 fallece el Papa Melquiades. En el 681 fallece el Papa Gatón. En el 976 fallece el emperador bizantino Juan I Tzimiskes. En el 1276 fallece el Papa Gregorio X. Marinus van der Lubbe fallece en el año 1934, o mejor dicho, le fallecen, porque esta era la persona que había sido acusada de provocar el incendio del Reichstag, por el que luego Hitler consiguió una serie de poderes extraordinarios para su gobierno. Y posteriormente, pues en Alemania se le declararía inocente. Fue guillotinado, porque a los alemanes les gustaba la guillotina. En 1209 nace Monje Khan, que fue un Khan y nieto del famoso Gengis Khan. En 1480 nace Margarita de Austria. Esta era tía de Carlos I de España y V de Alemania, y fue una época gobernadora de los Países Bajos. En 1478 nace Antonio Carnicero, que fue un pintor. Tiene una pintura de un retrato de Godoy de cuando era joven, pero sobre todo lo que tiene es una serie de impresiones que salen en una edición del Quijote, la famosa edición del Quijote de Ibarra, que es un poco igual la que tiene más prestigio entre todas las ediciones que hay del Quijote. Luego, en 1789 nace Michael Ney, que fue un mariscal de Napoleón y que acabó siendo fusilado, participó en la batalla de Waterloo. En 1834 nace un historiador británico que, bueno, se le conoce por algunas frases célebres, sobre todo por una que dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, que luego lo utilizaría más. En 1883 nace Alexei Tolstoy. Este era un escritor que se especializó en ciencia ficción y novelas históricas. Era pariente bastante lejano del famoso Tolstoy, Lev Nikolaevich Tolstoy, y también de otro escritor ruso, Turgenev, escritor señor Cojo, Alita, bueno, era un escritor de ese. Luego en 1893 nace el poeta Vicente Huidobro en Chile, y bueno, le voy a leer una poesía suya porque es muy original. Y ya que están aquí, pues vamos a pasar ya con eso, porque además la voy a enseñar para que vean, porque es lo que él llama el triángulo armónico. Entonces vamos a ver si me perdonan ustedes esta lectura igual un poco torpe. Tesa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto. Y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el Mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que la flor es amante, loca y traviesa, triunfante, besa. Pues bueno, este es Vicente Huidobro, que nació, una obra de Vicente Huidobro, que nació en 1893, el 10 de enero, que es el día que estamos en cuestión analizando. En 1903 nace Bárbara Hepworth, que fue una escultora, que con una serie de artistas estuvo en una colonia de San Ives, en la zona de Cornualles, y su obra se caracteriza porque tiene como espacios huecos dentro de formas que hacen la escultura, tiene cierta originalidad. Nace Ray Bolger en 1904, que es un actor que sale en El Mago de Oz y bueno, es el espantapájaros. Paul Henry nace en 1908, que es el actor lo conocían por Casablanca, los que ya han visto Laszlo, el héroe de la Resistencia. Luego en 1908 nace Bernard Lee, es otro actor y que en las películas de James Bond es su jefe. En 1913 nace Gustav Husak, que fue presidente de Checoslovaquia y sobre todo secretario general, que era el que de verdad partían los bacalaos normalmente, los partidos comunistas, y que estuvo hasta el final y que fue expulsado por la Revolución de Terciopelo, estuvo desde la Revolución desde la primavera de Praga. Luego en 1913 nace José Manuel Blecua, que es un filólogo español, la H minúscula en la RAE,
fue director de la RAE de 2010 al 14, tiene el Atlas de la Literatura Española, Lingüística y Significación, Gramática Española, que es hablar, una serie de obras filológicas. En 1916 nace Sundar Weston, que es sueco, pues fue premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre las prostaglandinas, que no sé muy bien lo que es y quieren que sepa la verdad. Luego, en 1920 nace Roberto Marcelo Levingston, que fue pues algo así como un presidente de Argentina, de facto, fue dictador pues, desde el 18 de 6 de 1970 hasta el 22 de 3 de 1971, que fue sustituido por otro. Luego, en 1922 nace Juan Antonio Villacaña, que fue un poeta con títulos como Los vagos pensamientos, también escribió ensayos y antologías. Luego Manuel Alcántara nace en 1928, que también fue un escritor, periodista, poeta español. Gonzalo Sobejano nace también en 1928, que fue un poeta, también fue crítico, escribió lección de novela, Mare Nostrum, Quevedo, La prosa y ideas de nuestro siglo de oro. Juan José Millán, fabulador de las extrañezas, son obras suyas. Luego nace Roy E. Disney, que fue un ejecutivo de Walt Disney, fue el último de la familia. Nace Leonid Kravchuk en 1934, que fue presidente de Ucrania, fue uno de los firmantes del Tratado de Belaseva, que terminó con la disolución de la URSS, y que fue presidente de Ucrania entre el año 1991 y el 94, en que perdió las elecciones y ya fue derrotado por Leonid Kuchma. Luego, en 1936, nace Robert Woodrow Wilson, que fue un físico, fue Nobel por el descubrimiento accidental de la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB. Luego, en 1936 nace Donald Knuth, que fue un matemático, especialista, hizo la obra The Art of Computer Programming, el arte de programar computadoras, y es una de las principales referencias en el arte de las ciencias de la computación. También escribió Números surrealistas, una novela matemática. Es una persona importante en cuanto a la creación de algoritmos para la informática. En 1939 nació Sam Mineo, que fue un actor que salió en Rebelde sin causa y que acabó siendo asesinado también. En 1942 nace Walter Hill, que fue un director, cineasta, fue director de la película de Warriors, una película donde una banda de pandilleros escapan un poco de una persecución que se había emprendido contra ellos porque habían matado a un líder pandillero muy importante y les echaron la culpa a otra banda, y entonces hacen lo posible por escapar, y al final acaba la película pues parece ser que de manera similar a cómo acaba la obra en la que se basa un poco la idea, que es la Anábasis de Jenofonte, y acaban diciendo Thalassa, Thalassa, pues acaba apareciendo el mar. De ahí lo de talasocracia, pues viene eso, ¿no? El poder del mar. En 1944 nace Frank Sinatra, pero el Junior, el hijo, fue también cantante, no tan famoso como el padre, y hubo un episodio que fue secuestrado, pero bueno, al final apareció por ahí. En 1945 nace Gunther von Hagens, que fue un escultor, un científico, que hacía unas esculturas de cuerpos humanos sin piel. Da un poquito de grima las cosas como son. Luego, en 1948 nace Guillermo Montesinos, que fue el actor, sale en el Cuéntame, en Los ladrones van a la oficina, bajito, así, simpático él. En 1948 nace Misha Maisky, que fue un violonchelista. En 1955 Michael Schenker, que fue guitarrista de los Scorpions. En 1960 Brian Cowen, que fue Taoiseach, o sea, jefe de gobierno de Irlanda. Burt Hartman nace en 1965, que fue un animador, que entonces fue el creador de Los Padrinos Mágicos, una serie de animación. Ana Bárbara nace en 1975 en México, cantante, grupera, sale en novelones, culebrones de estos. Raúl Fernández de Pablo nace en 1975, que es un actor conocido por interpretar a Fermín en El internado y a Bernardo Angulo en Seis hermanas y a Pablo en Pueblo. Y Nacho Perurena, ¡ay, Pañaki! Este es levantador de presas como su padre, pero le faltaban, según las últimas informaciones, 12 kilos para llegar al reto, al peso que llegó a alcanzar su padre, que él llegó a pasar 360 kilos solo. Martiño Rivers nace en 1985, un actor que sale de internado, en Los girasoles ciegos, de cuerda, y allí conoció en esta película a Irene Escolar, que también es una actriz, y con la que tuvo una relación.
Y aquí terminamos un poco con las efemérides de este día y les esperamos mañana, pues más o menos a esa misma hora, igual un poquito antes, porque mañana será mejor el día. Hasta mañana y que tengan buen día.